Y estuvimos en contacto con Ricardo Alonso, integrante de la conducción nacional de la Asociación del Personal de la Dirección de Ferrocarriles Argentinos, ¿no? Porque tiene vinculación directa con el puerto, con la AGP. Exactamente, con él dialogamos hace unos días, emitido en un comunicado en el que señalaban de que era necesario investigar, como también mencionaba recién antes del bloque, había dicho Horacio Tamanti, que es necesario investigar qué es lo que fue pasando estos últimos años en la Administración General de Puertos, como una empresa que era superavitaria, de repente se volvió deficitaria con una deuda millonaria en dólares. Y esto es lo que nos decía Ricardo Alonso sobre AGP y el futuro de cómo ve esta nueva agencia que ha creado el gobierno de Javier Milei. Bueno, Ricardo, se conoció que el gobierno finalmente decidió crear la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, luego de la disolución de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante y la Administración General de Puertos. ¿Qué opinión tienen ustedes? Mirá, no es una idea nueva. Esa idea de la creación de una agencia estaba desde el año 2012, 2012, cuando todavía la Administración General de Puertos estaba en liquidación, era un ente en liquidación, consecuencia de la atomización de los puertos en la década del 90. No era una idea mala en su momento, tal como estaba programada. Lo malo de que tiene esto y que genera dudas, incertidumbre, mal humor, es que se toma una medida que podía haber sido buena en un momento y en un contexto donde todos los cañones están apuntando hacia la AGP a través de las denuncias públicas de hechos de corrupción, etcétera, etcétera. A eso agregado en que hay un lobby que pretende bloquear cualquier intento de control sobre una sociedad de Estado, que realmente está generando una incertidumbre, especialmente entre los trabajadores, como por ejemplo está pasando ahora, que desde el lunes y hasta la fecha no han dejado entrar a ningún trabajador a las distintas dependencias de la Administración General de Puertos, sin explicarles nada, a través de un mensaje de WhatsApp, sin ver los casos en particular. Acá hay más de 20 casos que son que fueron despedidos en el año pasado, allá por febrero del año pasado, y que tienen medidas cautelares de reinstalación. Ni esa gente está ingresando, están contrariando una orden judicial. Bueno, la verdad que hay una confusión muy pronunciada entre los trabajadores y entre los propios operadores, la gente que está vinculada. Nosotros hablamos mucho con los operadores portuarios y la verdad que ellos están tan sorprendidos y con un desconocimiento del futuro inmediato como nosotros, ¿no? ¿Esto pasó tanto para los empleados de la Subsecretaría como de la Administración General de Puertos? Sí, lo que sucede es que nosotros tenemos representación en la Administración General de Puertos, no en la Subsecretaría. Pero estamos hablando con otros sindicatos representativos como son ATE, UPCN, la Unión Ferroviaria, y estamos todos en la misma. Estamos haciendo algunas presentaciones administrativas antes de, bueno, por lo menos para que se clarifique cuál es la situación y nos digan a ver cuándo se van a retomar las tareas habituales del personal. Como te decía, hay mucho lobby, hablan de despidos masivos que todavía no se han dado, y todo eso lo único que hace es acrecentar la incertidumbre, ¿no? ¿Esta medida los sorprendió a ustedes o tenían conocimiento de que se podía llegar a dar? No porque lo sorprende, porque no hace una semana antes de que se diera la orden de disolver la AGP, se había convertido una sociedad de Estado en una sociedad anónima unipersonal. Una semana antes, 6 días, 7 días, 8 días antes de que se creara la agencia, o que el presidente creara la agencia, había una resolución de transformación en persona jurídica de sociedad de Estado a sociedad anónima unipersonal con todas las acciones en poder del Estado.
Nosotros suponíamos que podía haber alguna medida, sabemos que hay intenciones de la ciudad de hacerse cargo del puerto de Buenos Aires, también sabemos de que hay intereses comerciales sobre los espacios físicos que tiene la Administración General de Puerto, pero la verdad es que eso demostró que tampoco el gobierno tiene las cosas claras, ¿no? Decide una cosa y 7 días después la cambia por otra, hace desaparecer un organismo y al frente del organismo pone al mismo funcionario que estaba con la otra denominación. Hablan de achicamiento del Estado y no hay achicamiento, esto fue una fusión. 2 organismos se fusionaron en uno, pero no hay achicamiento de ninguna índole. El achicamiento se intentó hace 10 meses, 11 meses, y le fue mal porque los recursos judiciales están lloviendo en la Administración General de Puerto porque es todo muy mal hecho, apresurado, sin hacer ningún análisis de quiénes eran los que tenían planta permanente, quiénes le han contratado, los contratos que se vencían, la gente que se jubilaba en unos meses nada más también fueron despedidas con cifras millonarias en indemnizaciones. La verdad que fue una catástrofe lo que cayó sobre la Administración General de Puerto a partir de este gobierno, que no tiene el problema de mal manejo desde que llegó este gobierno, ya venía desde antes. Nosotros venimos anunciando el vaciamiento de la Administración General de Puerto de hace 4 años y no nos escuchaba nadie. Parece que tuvo que Jonathan Viale pedirle permiso a Presidencia para sacar una nota periodística para que se den cuenta de que había un vaciamiento de la Administración General de Puerto, y así fue, porque fue así. Claro. Y el apuro lo lleva a tomar cualquier medida en cualquier contexto sin mediar ni siquiera un análisis previo. Hubiese sido mucho más fácil llamar a los actores privados, sindicales y todo, y decirle, bueno, muchachos, ¿cuál es la solución a esto? Este es el objetivo nuestro, ¿cómo llegamos a este objetivo? Hubiese sido mucho más fácil que tomar medidas rápidas, arbitrarias y sin ningún contexto o sin ningún sustento técnico. La AGP pasó de ser una empresa superavitaria en un año a tener déficit. Esa deuda, esa mala gestión, ¿no se va a investigar, se va a evaluar o se sabe algo al respecto? Fue denunciado públicamente, lo dijeron, lo denunció Canal 13, no en una emisión, en varias emisiones, porque tuvo seguida. Ahora, el que no entienda que Canal 13 y especialmente un periodista como Jonathan Viale haya alargado esa información sin previamente no haber pasado el filtro de Presidencia, la verdad que no nos cabe a ninguno la idea de esto. Esto tenían la denuncia en la mano y con la denuncia hicieron un show televisivo para justificar una medida como esta que ni siquiera ellos tenían en claro cómo podía ser. Una empresa, a ver, sin la hidrovía, sin la administración de la hidrovía, la Administración General de Puerto daba superávit. Con la hidrovía, con la recaudación de la hidrovía incluida dentro de la Administración General de Puerto, con la recaudación pasó a ser deficitaria. Díganme cómo se hace. Yo no lo entiendo, no hay ninguna norma administrativa, de derecho administrativo que pueda justificar un evento como ese, salvo de que se haya gastado o dilapidado los fondos de la Administración General de Puerto en otras cosas. Hace pocos días, nosotros tuvimos conocimiento, digo pocos días, porque ya no, la verdad que estamos, pero a mediados del mes de diciembre tuvimos conocimiento de que se había contratado un catering por 32 millones de pesos. Un catering por 32 millones de pesos. No sé, el estadio de Vélez, más o menos, hicieron el catering para el estadio de Vélez, porque no se entiende. Las sumas millonarias que se han gastado en corte de pasto, las excepciones de pago a empresas como Buquebus, los contratos con las terminales, la renovación de los contratos con las terminales en los últimos 10 días del gobierno anterior, estirándola hasta el 2027 y que nadie diga nada. Todas estas cosas a nosotros nos sorprenden, porque la verdad no estábamos acostumbrados a una Administración General de Puertos así.
Ustedes, bueno, sospechan, no sé si sospechan la palabra, pero claramente hubo corrupción en los últimos años en la AGP. Si existe corrupción o no, lo tendrá que definir la justicia. Ahora alguien se tiene que presentar en la justicia. Y el que se tiene que presentar es el Estado. Porque es una administración del Estado. Es una sociedad, era una sociedad de Estado, ahora fue una sociedad anónima por 5 días del Estado y ahora es una agencia del Estado. El que se tiene que presentar con la denuncia en Comodoro Pi es el Estado. Pero lo tienen que hacer, porque si no queda flotando e involucra un montón de gente que no tiene nada que ver ni con las compras, ni con las licitaciones, ni con las contrataciones directas que se hicieron. Y quedan todos adentro como que son un organismo corrupto, y cuando la verdad eso lo tiene que definir la justicia, y a la justicia tiene que ir el Estado nacional tiene que ir. No tiene que ir un particular, ni hay que pedirle a un sindicato que vaya, no, tiene que ir el Estado, tiene que decir, señores, a la justicia, ir y presentarse en la justicia y decirle, señores, quiero que investiguen esto. Hoy salieron varios tweets, viste, yo no soy muy amante de las redes sociales, pero hoy salieron varios tweets de distintos personajes conocidos en el ambiente que ya están hablando de que no encontraron nada, de que fue todo un bluff de Canal 13. Bueno, si no encontraron nada, díganlo, háganlo en público si no encontraron nada. Porque como digo, hay mucha gente involucrada, mucha gente sana involucrada, gente que venía diciendo desde hace varios años que se estaba haciendo a chocar, que era un Titanic, que la AGP era un Titanic, que iba a chocar y se iba a hundir, y ahora que pasó parece que nadie se quiere hacer cargo. Bueno, tendrá que ser el Estado el que tendrá que ir. Ricardo, ¿cuántos empleados había en la AGP? ¿Y considerás que había una sobrepoblación? Sí, seguro. No es culpa de este gobierno, vamos a ser claros. Hasta el año 2000 la Administración General de Puertos tenía alrededor de 300 empleados y de repente pasó a tener 500, más contratos, por una actividad que no había variado, la actividad era la misma. No sé si la hidrovía justificaba un ingreso de esa magnitud. Lo cierto es que en el medio de todo eso, y esto ya involucra una cuestión sindical, en el medio de todo eso hubo una elección de un gremio muy importante, casi mayoritario dentro de la Administración General de Puerto, donde se ingresaba gente para llevarla a votar. Se la afiliaba y se la llevaba a votar para ganar una elección de una lista que era verde y blanca, que se hacía llamar lista verde y blanca, que era ferroviaria y de la actividad portuaria, que termina perdiendo las elecciones, y cuando pierde las elecciones resulta que abandonan el gremio al que habían ingresado y se van a otro gremio, un gremio que no existe, que no tiene personería gremial, que es un gremio netamente ferroviario. Se instala dentro de la Administración General de Puerto, tiene denuncias inclusive hay una denuncia penal hecha y ya realizada sobre aprietes para afiliar gente. Esa denuncia está hecha y toda esa gente quedó adentro. Por eso digo que si querían hacerse las cosas bien, si realmente se quería achicar en la masa de trabajadores que había en la Administración General de Puerto, lo que había que ver y analizar eran todas estas cosas: los ingresos de los últimos 2 años, 3 años, por qué se hicieron, qué funciones cumplen, en qué lugar físico trabajan, porque también hay otra cuestión, que hay gente que ha sido contratada que no tiene lugar físico para trabajar. Se cerró el edificio viejo de la Administración General de Puerto, con los mismos fulanos que están adentro ahora, porque Benvenuto no cambió nada, Milei no cambió nada, Milei puso otra figurita distinta al frente, pero los que quedaron son los mismos. Se alquiló un edificio que se paga en miles de dólares en Puerto Madero. ¿Con qué necesidad, si se tenía el edificio viejo? Iban a hacer un museo. 1.500 millones de pesos iban a gastar en un museo.
vayan a ver el edificio cómo está, a ver qué museo hay. Vayan a verlo. No les pedimos de que no, al gobierno de que nos crea. Le decimos, vayan a ver. Ya se pagaron los 1.500 millones de pesos. Y como ya se habían pagado los 1.500 millones de pesos, se aumentó el presupuesto a 5.000, porque ya habían puesto, y está hecho, según los últimos análisis que nosotros pudimos ver de la obra, llevaban hecho menos del 10%. Y los 1.500 millones de pesos ya se pagaron. Si quieren investigar, tienen para investigar y mucho. Esto no significa de que haya, que nosotros aseguremos que haya corrupción. Lo que digo es, investiguen, vayan a Comodoro Pi, presenten la denuncia, y que se haga la investigación que corresponde. Y que vayan presos, si tienen que ir, o que sean echados, si tienen que ser echados, los verdaderos responsables. No hacer la barbaridad que se hizo el año pasado, en febrero del año pasado, donde se echaron, entre febrero y marzo se echaron 140 trabajadores, de los cuales había gente con 20, 30 y hasta 40 años de antigüedad trabajando, tipos que eran profesionales, que habían sido capacitados por la propia Administración General de Puerto, que habían tenido capacitación internacional financiada por la propia Administración General de Puerto. Y a eso los echaron. Ricardo, la última que te hago tiene que ver con la licitación de la hidrovía. Bueno, es uno de los temas más candentes últimamente. Te pregunto qué te parecieron los pliegos, si te parece que está direccionada como muchos han denunciado. No, claramente están direccionados, pero eso no lo decimos, no lo digo yo, ni lo dice la entidad que represento. Eso lo están diciendo todas las propias empresas contratistas que tienen intereses en la licitación, están diciendo que el pliego está direccionado a una sola empresa, que es la misma empresa que explotó la hidrovía desde los años 90 y que en el 2001 se le renovó el contrato y que desde el 2021 viene teniendo por contratación directa el manejo de la hidrovía o la obra de la hidrovía. A ver, si tiene cabeza de perro, mueve la cola y ladra, es perro. No hay que pensar mucho. Si quiere hacer algo sano el gobierno, que dé de baja ese pliego y haga un pliego nuevo consensuado, y especialmente con todas las provincias, no solamente con el puerto de Rosario. Que lo haga consensuado con todas las provincias y con funcionarios que sepan y con especialistas que sepan lo que significa la hidrovía, lo que significa. No puede ser que a Santa Fe le corten la posibilidad de tener profundidad para los barcos. Dicen, entra un barco. ¿Saben qué es el barco que entra a Santa Fe? Es el barco que lleva combustible a la provincia de Santa Fe. Va a tener que entrar por camión. ¿Esa es la logística que este país quiere? Esa es la logística que el país quiere, que haya más camiones en la ruta, con el riesgo que significa. Si esa es la logística, que lo digan y hagan un análisis de una logística de transporte que tenga el objetivo que ellos pretenden. Pero a Santa Fe fue claramente, el puerto de Santa Fe fue claramente discriminado de todo esto. El gobernador Puyaro se sentó con el gobierno nacional a decirle, por favor, llévenme en el puerto, y no, le garantizaron los 14 pies. Y le dijeron, bueno, hasta que llegamos, Barcaza va a poder operar Puerto Santa Fe. El Chaco se queda sin Barranquera, se queda sin Dragado. Esa es la logística. ¿Quieren que todo baje por camión al puerto de Buenos Aires o al puerto de Rosario, o que se vaya al puerto de Montevideo? Porque pareciera que todo está hecho para que el puerto de Montevideo se convierta en el principal puerto de Sudamérica. Le autorizamos los 14 metros de profundidad al puerto de Montevideo. Y nosotros estamos discutiendo si la GP va a ser agencia, no va a ser agencia. Y del Canal Magdalena, no hablamos más del Canal Magdalena. ¿Por qué no se habla del Canal Magdalena? Es importantísimo para los puertos marítimos que tiene la Argentina, el Canal Magdalena. No se habló más, pero lo primero que se hizo fue firmarle los 14 metros a Montevideo. La verdad es que si esto no tiene un grado de maldad y de pérdida de soberanía de nuestro país en las actitudes que está tomando este gobierno, lo que está demostrando es un alto desconocimiento de lo que es la actividad portuaria, marítima y fluvial en la Argentina. Y tendrían que llamar a gente que supiera de qué estaban hablando. A no ser que, bueno, lo que se pretenda es decir, bueno, desaparece el puerto de Buenos Aires, hacemos un proyecto inmobiliario, nos quedamos con algún crucero, hacemos hoteles 5 estrellas,
y los contenedores que están en Puerto Buenos Aires, en lugar de que vayan y los tome Dock Sur, o los tome La Plata, o los tome Bahía, o los tome Necochea, o los tome Mar del Plata, que se vayan todos a Montevideo. Y se utilice el canal Punta Indio, donde que encima lo tenemos que dragar nosotros. Encima lo tenemos que dragar nosotros. La verdad que es triste ver esto, es triste. Muy bien, hasta ahí la palabra de Ricardo Alonso, integrante de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, dando a conocer su visión sobre lo que es esta fusión entre la Subsecretaría de Puertos y la Administración General, y el impacto que esto también me llama la atención, ¿no? De que por ahí personalidades como Horacio Tamanti que están en la vereda enfrente a este gobierno totalmente, señalan que está bien la detención, pero no cómo se está llevando a cabo y que no es una solución, sino parecería más una lavada de cara. Y otros temas en los que tocó Alonso, como por ejemplo el de la logística, la falta de una planificación, algo que es muy grave teniendo en cuenta los costos que esto significa para la producción argentina y perder esa posibilidad de sacar la producción directamente por los puertos argentinos y no convertir a las terminales portuarias en feeder de Montevideo.